Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir comenzando ya con el webinar sobre cómo aprovechar las ventajas de la nube para tu asesoría. Creo que es un momento ideal para hacer un webinar de este tipo porque muchas veces pues, nos cuesta dar el paso, nos cuesta realmente conocer un poco todo lo que conlleva trabajar en la nube y creo que, bueno, desde aquí vamos a intentar ayudaros un poquito a conocer bien todo lo que implica y también pues muy dedicado al sector de la asesoría, que también es un sector central de este país y que estos días pues hemos sufrido bastante presión con todo el tema de ERTES y demás y que bueno, pues por eso os agradezco muchísimo que estéis todos aquí en esta situación tan anómala y nada, pues empezaremos ya, ¿vale? Bueno, vamos a ir poquito a poco. Lo primero, vamos a ver en este webinar, lo primero de todo, por qué estamos aquí, un poco una contextualización de pues, qué nos ha llevado hasta aquí y también pues, valorar un poquito la situación que estamos viviendo ahora para ver si es buen momento o qué cambios nos deparan en el futuro y demás. Luego, conocer realmente qué es la nube, eh, qué es la nube, qué no es la nube, vamos a ver también ventajas de trabajar en la nube. Luego hablaremos con Xavi Díaz de IVAS Asesores, es un experto, un asesor como todos vosotros y nos va a contar su experiencia en primera persona. Y bueno, luego por último, unas pequeñas estrategias como cómo y cuándo pasarme a la nube, también pues para ver eh, cuándo es el momento idóneo o qué pasos debo seguir para pasarme a este tipo de tecnología para trabajar ya en mi asesoría. Entonces, bueno, pues comenzamos, ¿vale? Este soy yo. Yo soy Álvaro García Fernández, soy asesor, como imagino que la gran mayoría de vosotros, y ahora mismo pues trabajo en Amfix para ayudar a adaptar el producto a las necesidades del día a día que tenemos los asesores. Creo que es una pieza fundamental dentro de toda empresa el conocer a quién estás vendiendo y adaptarlo lo máximo posible. Podéis seguirme en LinkedIn o escribirme por correo, no hay ningún tipo de problema. Yo estaré encantado de solucionaros todas las dudas, cuestiones o todo lo que tengáis. ¿Vale? ¿Qué es Amfix? Amfix es el primer software de contabilidad colaborativa de España. Nosotros nacimos con la idea de que la relación entre cliente y asesor tiene que mejorar y para esto pues, es necesario la colaboración entre nosotros. Desde que se fundó en 2010, Amfix nació en la nube, lo que nos sitúa como el primer software 100% en la nube, el primer software nacional 100% en la nube, algo que nos avala un poquito para hablar en este tipo de cursos. Estamos homologados por las 5 agencias tributarias, la nacional y las forales, y está formado por 55 maravillosos profesionales y que dan servicio a más de 40.000 clientes. Entonces, bueno, es una pequeña presentación sobre qué es Amfix para que nos situemos también. Vale, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por algo tan sencillo y a la vez tan importante como que el mundo ha cambiado. El mundo desde la llegada de la tecnología ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que consumimos, pero eso es muy importante, está la forma en la que trabajamos. O sea, las soluciones en la nube, como podemos apreciar en el gráfico, han tenido una penetración increíble durante los últimos años. Tan solo de 2011 a 2020 podemos ver cómo ha crecido en todas sus formas, desde la nube como proceso, como plataforma, o como almacenamiento o como servicio, que es el rojo. En este caso, Amfix, por ejemplo, se ubicaría en la roja, en la de como servicio. Dentro del sector de la asesoría también ha cambiado bastante la situación, principalmente por 3 motivos que vamos a comentar. La primera, por la evolución natural del mercado. Al final, hay un nuevo tipo de clientes, un tipo de clientes mucho más acostumbrado a trabajar con las nuevas tecnologías y este tipo de clientes al final busca un nuevo tipo de servicios. Nuevo tipo de servicios que solo se puede dar a través de tecnología en la nube. Buscan la inmediatez, la conexión con vosotros, con los asesores en todo momento y demás. Luego, otra de las razones por las que cambia es por la competencia.
ya no es necesario que una asesoría esté en mi propio pueblo para que, pues para ser competencia mía. Se pueden dar servicios online, pero también, oye, podemos nosotros aprovecharnos de esto. El segundo de los motivos es por la digitalización de las instituciones. Por ejemplo, en el Real Decreto 596/2016 de la Agencia Tributaria, donde promulga el tema del SI, ya en la propia introducción la Agencia Tributaria te dice que ve razonable el uso de las nuevas tecnologías para la llevanza de los libros de registro. Lo que está diciendo un poco es que nos empuja a todos los que trabajamos en el proceso fiscal y contable, nos empuja un poco a utilizar nuevas tecnologías. Y así han metido pues nuevas incorporaciones como el tema del SI y demás, que al final pues tienden a que utilicemos más la tecnología. Y luego, pues, otras circunstancias, como es el caso ahora mismo de la crisis del COVID-19, que ha abierto la puerta a teletrabajar cuando no estábamos para nada acostumbrados y ahora nos vemos forzados casi a trabajar desde casa o a trabajar desde un lugar que no es nuestro propio despacho, y esto también nos ha impulsado a cambiar. Pero no solo crisis como la del COVID, también empiezan a salir normativas que pretenden fomentar un poco la conciliación familiar, y para esto pues también contemplan el teletrabajo y demás, que yo creo que es muy importante. Entonces, como podemos ver, durante los últimos años ha habido un proceso de cambio, un cambio que ya está aquí. Si nos fijamos tan solo en los últimos 90 días, se ha multiplicado por 4 las búsquedas en Internet sobre utilización de herramientas telemáticas o herramientas para trabajar desde casa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cambio ya está, o sea, ya estamos en un proceso de cambio, pero también nos hace reflexionar o replantearnos una cosa, y es, ¿quién realmente está liderando la transformación digital dentro de nuestros despachos? ¿Los socios, el responsable de innovación o el COVID-19? O sea, es sorprendente, absolutamente sorprendente, la cantidad de despachos cuya respuesta es la C, que el COVID-19 está liderando la transformación digital. Esto no puede seguir así, tenemos que ser nosotros los que lideremos el cambio y no dejar que las circunstancias sean las que nos fuercen a nosotros a cambiar. Al final es nuestra forma de trabajo y nosotros tenemos que tomar las riendas de estos cambios. Y esto no lo digo yo. El famoso genetista Charles Darwin ya decía, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y esto, por supuesto, aplica también para despachos profesionales. O sea, nosotros al final nos cambian las reglas del juego, nos cambian las circunstancias que nos rodean y nosotros tenemos que adaptarnos a estas circunstancias. No podemos permitir que sean las circunstancias las que nos fuercen a dar el paso a marchas forzadas, como puede que muchos nos hayamos encontrado en esta situación durante esta crisis. Pero si sabemos y somos conscientes de que este cambio hay que darlo, hay que dar el paso, ¿por qué no lo damos? ¿Por qué siempre procrastinamos y decimos, oye, vamos a darlo, no es el momento ahora mismo, voy a darlo más adelante, ya miraré tecnología en la nube, ya miraré otro tipo de cosas? La respuesta a esto está también en el cerebro. Al final los cambios nos provocan miedo, nos provocan estrés, nos provocan inseguridad, nos provocan desconfianza. Sobre todo por desconocimiento real de qué implicaciones tiene este cambio, qué me va a suponer a mí en el día a día o cómo voy a tener que cambiar la forma de trabajar para empezar a adaptarme a esto, y sobre todo también por juicios preestablecidos o mitos que llamamos, que son como mecanismos de defensa de falsos juicios que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para convencernos de que el cambio no es tan necesario como las circunstancias me dicen. Yo me creo falsas creencias para retrasar el momento del cambio. Entonces, precisamente para esto estamos aquí, o sea, para romper con estos dos pequeños miedos, el conocer realmente qué es, y lo segundo, pues romper con esos mitos preestablecidos. Una vez hagamos esto, vamos a ir con las ventajas, veremos como hemos comentado el caso de éxito de Xavi Díaz, y veremos por último las estrategias. Entonces, pues hasta aquí el por qué estamos aquí.
¿Qué es la nube? ¿Qué significa realmente trabajar en la nube? La verdad es que detrás del concepto de la nube es un concepto que lleva ya más de 30 años sobre la mesa y todavía existe cierto desconocimiento sobre él. No hay una definición clara o no tenemos una concepción exacta de lo que es. Vamos a intentar pues, hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es la nube? La nube es simplemente una herramienta más. O sea, no es nada abstracto ni nada, es una herramienta más de trabajo que nos permite gestionar datos y servicios, pero en lugar de tener en los servidores de manera física, esos servidores están deslocalizados. Esto nos permite acceder a la nube desde cualquier punto, simplemente con conexión a Internet. Pero a su vez nos abre una cantidad infinita de nuevas posibilidades que tenemos que empezar a explorar. Entonces, para resumir, la nube es una herramienta de trabajo más que nos permite gestionar datos y servicios y nos permite también el acceso desde cualquier punto. Nada más que eso. Esta aura abstracta que tiene la nube, de que muchas veces me decís, muchos asesores, de no, es porque la nube, porque mis datos flotan por ahí o porque mis datos están en el cielo, ni mucho menos. El término nube comenzó a extenderse en la década de los 90. O sea, como sabemos, Internet es una red interconectada de ordenadores. Esta red interconectada de ordenadores comenzó a crecer y la información que se almacenaba dentro de toda esa red era imposible almacenarla dentro de un solo ordenador. Por lo que se decidió en los años 90 empezar a distribuir esas tareas entre los diferentes ordenadores de toda la red. La red hasta aquel momento se representaba por un gráfico de flujo como el que vemos ahí, que a medida que fueron incorporando nuevas conexiones, comenzó a crecer hacia los lados y hacia abajo, dejándole finalmente pues como una forma de nube a ese gráfico, que es de donde viene el término nube. Entonces, simplemente quiere decir, es una metáfora para decir que está dentro de la conexión de ordenadores que es Internet, ¿vale? Entonces, no es nada ni que esté en el cielo, ni que mis datos estén flotando, ni mucho menos. Simplemente esto. Entonces, ya hemos visto qué es la nube, qué no es la nube. O sea, estos mitos que yo os pongo aquí son el resultado de hablar con cientos y cientos de asesores como vosotros y de preguntarles realmente qué les preocupa o qué les da miedo de la nube, y he intentado recogerlo aquí en tan solo 4, ¿vale? Para analizar un poco estos mitos o estas preocupaciones que tenéis, ¿vale? El primero es la falta de seguridad. Todos creemos, como asesores manejamos día a día datos sensibles, pues, datos económicos, incluso datos médicos con alguna baja, manejamos cantidad de datos sensibles. Entonces, tenemos mucho miedo a pensar que todos estos datos en la nube no están seguros. Pero realmente es así. O sea, hay que pensar que el centro del negocio de las plataformas de proveedores en la nube es la salvaguarda y custodia de estos datos, por lo que la inversión que ellos hacen en ciberseguridad es más de 1000 veces superior a la que puede hacer cualquier empresario medio. Entonces, esos datos están mucho más protegidos en la nube que en un pendrive que yo me lo meto en el bolsillo y lo llevo de aquí para allá, o se puede perder, o incluso en mi propio ordenador que no tiene los mismos mecanismos de defensa. Por lo que no, o sea, la nube no es menos segura que tener los datos físicamente. Después, otra cosa que me decís muchísimo es, no, es que si yo tengo los datos de mis clientes en la nube, puede acceder cualquiera. Pues tampoco, esto no es así. O sea, el proveedor de servicios en la nube tiene que cumplir unas medidas muy estrictas de seguridad. Entre ellas, o sea, está la de asegurar la integridad de los datos, la recuperación de esos mismos datos si fuese necesario, y el último, evitar accesos no autorizados, por lo que no puede entrar cualquiera. Vale, ¿quién me asegura a mí
que no están entrando a mis datos. Tú como cliente de un proveedor en la nube tienes derecho a exigirle que te dé acceso, que te dé acceso a los controles sobre los registros de quién ha accedido a esos datos. Por lo que es muy fácil de desmontar si realmente está entrando gente que yo desconozco a mis datos, es muy fácil de corroborar, por lo que no hay ningún tipo de problema. Siguiente, pierdo mis datos. Otra cosa que me decís muchísimo y es, ¿y si yo acabo la relación contractual con mi proveedor de software en la nube, pierdo mis datos? ¿Se quedan mis datos atrapados en la nube? Que esta frase me la habéis dicho textual. Pues tampoco. El proveedor de software está obligado, una vez finalizado el contrato, está obligado a devolverte todos esos datos, bueno, a dártelos, porque realmente son tuyos esos datos, a dártelos para que tú te los puedas descargar o incluso permitirte la migración a otro proveedor. Nunca jamás se van a quedar los datos atrapados en el software del proveedor. Nunca se van a quedar en posesión de ese proveedor, por lo que está obligado a dártelos. Y además, otra cosa que me preguntáis y en relación con este punto es, ¿y se queda mi proveedor esos datos? Pues tampoco. Tenéis derecho como clientes a solicitarle una certificación de destrucción, es decir, que os dé un documento que diga yo he destruido todos los datos relativos a su trabajo. Entonces tampoco. Por último, que viene bastante relacionada con esta, es el tema del cumplimiento normativo. Como asesores, nosotros somos los responsables últimos del tratamiento de los datos, independientemente de que esto se haga mediante un proveedor en la nube o si lo tenemos en nuestro servidor en local. Por lo que, sobre todo, lo que es aquí importante con la nube es que se cumplan el artículo 44 y siguientes del Real Decreto de Protección de Datos sobre transferencias internacionales de datos, ¿vale? Para ello es muy importante que os aseguréis que vuestro proveedor cumple con todo esto y os dé las garantías de que realmente está acorde a todo el ordenamiento y que no hay ningún tipo de problema porque tú trabajes con él en cuanto a protección de datos. La verdad es que todos estos mitos, muy relacionados también con el tema de la protección de datos, es algo muy interesante que podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero bueno, como al final el tiempo de la presentación es un tiempo limitado, yo os recomendaría, hay un vídeo del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, sobre contratación de plataformas en la nube y protección de datos. Podéis consultarlo, está en YouTube, si no me pedís a mí que yo os envíe el enlace o lo que queráis y así lo podéis ver. Hace mucho más hincapié en todo esto que he dicho yo, en las precauciones que tenemos que tener. También, bueno, por puntualizar, en el caso de las garantías del cumplimiento normativo, muchas veces casi todas las empresas de proveedoras de software en la nube tienen alguna certificación, ¿vale? Que acredita que están en condiciones de cumplir con ese servicio. En el caso de Anfix, por ejemplo, es la PCI Compliance, que es la licencia de más alto rango, de mayor seguridad, que es la misma que se le exige pues, a todas las entidades bancarias o las entidades de crédito que manejan datos sensibles. Por lo que en ese sentido, pues es bastante responsable por su parte. Vale, hemos visto qué es la nube, qué no es la nube, es decir, la nube es una herramienta más, qué no es la nube, ni no es segura, ni puede acceder cualquiera, ni pierdo mis datos, ni no cumple con las normas. Entonces, ¿qué supone este cambio? La incorporación de tecnología en la nube ha supuesto un cambio al final del modelo de consumo en general, de la economía. Hemos pasado de una economía de la propiedad, de la posesión, del tener, a la del acceso. Es decir, hemos pasado de esto a esto. Ya casi todos manejamos plataformas online que nos permiten acceder a contenido. Hasta ahora era imposible acceder a este contenido si no teníamos físicamente el archivo. O igual que era imposible consultar un documento en papel si no teníamos el papel o ver una película si no teníamos el DVD. Ahora mismo todo eso ha cambiado
y podemos acceder a los datos. De hecho, está suponiendo una revolución muy importante en cuanto al surgimiento de plataformas y demás, que lo que prestan precisamente es eso, el acceso a contenido, ¿vale? Pero, vale, esto es desde el punto de vista del consumo o de la economía en general, pero ¿qué supone la llegada de la nube para mi forma de trabajar? Pues supone un cambio de esto a esto. Al final, nosotros ya trabajamos todos los días con herramientas en la nube. Todos los días pues entramos a nuestro correo o a Dropbox o a cualquier otro tipo de plataforma que nos proporciona servicios en la nube. Por lo que ha supuesto un cambio en nuestro día a día y ya muchas veces algunos de los que más miedo como asesores tenéis al tratamiento de los datos y demás, ya tenéis un correo electrónico que al final no es ni más ni menos que trabajar en la nube, es un correo a través de Internet. Pero no solo ha supuesto esto, también ha supuesto un cambio importante en cuanto a que nos ha abierto una ventana de información inimaginable. Es decir, ya no nos imaginamos nadie comprando todos los tomos o todas las actualizaciones legales, ni mucho menos consultando el BOE en papel, sino que accedemos a ello a través de bases de datos que son digitales y que tienen su información en la nube, por lo que estamos ya muy familiarizados con este tema y trabajamos con ello todos los días. Y vamos, desde luego, yo no me imagino ahora comprándome toda la regulación mercantil para adaptarla y consultarla de primera mano y subrayar, sino que entramos a todas las actualizaciones a través de bases de datos. Vale, pero esto es la forma en la que ha cambiado mi manera de trabajar. Pero ¿cómo ha cambiado mi asesoría? En mi asesoría hemos pasado de esto a esto. Esta foto no es una foto cualquiera al uso cogida de Internet, sino que es una foto real de mi asesoría. Los archivadores negros y verdes son sociedades, los rojos autónomos y los amarillos son comunidades de bienes. Esta es la foto de uno de los 5 armarios que hay en esta asesoría. Es increíble la cantidad de papel que manejamos todavía los asesores a día de hoy. Sí que es verdad, ahora empiezan a surgir y de hecho este es el salto, o sea, en lugar de tener que archivar mi información, puedo acceder a toda mi información desde una plataforma como en este caso puede ser Anfix. Entonces, ¿esto qué ha supuesto? Que mi día a día ya no es el mismo. De la cantidad ingente de archivadores que teníamos, al final reduces muchísimo el consumo de papel y muchísimas más cosas. Pero no solo es una cuestión de almacenamiento, que muchas veces se tiende a pensar o muchas veces me decís también, yo quiero lo mismo que tenía hasta ahora, pero en la nube. Pues, a ver, bueno, se puede hacer, pero ya que damos el paso o ya que nos cambiamos a la nube, vamos a tratar de aprovecharlo. Entonces, aquí comienza la siguiente parte, que yo creo que es la parte más importante de toda la exposición, que es la parte de las ventajas de la nube. De hecho, es lo que da título al webinar y yo creo que es lo más interesante de hoy, el ver cómo podemos aprovechar ese cambio a la nube. Para empezar, bueno, yo he agrupado las ventajas en 4 principales grupos de ventajas. La primera es que mejora procesos, la segunda, que ahorra costes, la tercera, que proporciona una mayor seguridad y la cuarta, que se puede acceder desde cualquier punto. Estas son las 4 principales ventajas que tenemos gracias a la nube. De hecho, vamos a ir viéndolas ahora una por una, pero después pues, de verlo mucho y de trabajar realmente con esto, son los 4 grupos de ventajas que yo considero que son más importantes. El primero, mejora procesos. ¿Qué quiere decir mejora procesos? Mejora procesos quiere decir que arregla cosas del pasado y me proporciona nuevas oportunidades o nuevos servicios que yo puedo proporcionar. Entonces, lo primero, aumenta la productividad. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que pensar cuánto tiempo dedicamos en nuestra asesoría
me llega un correo, lo abro, veo el documento adjunto de quién es, lo catalogo, muchas veces lo imprimo, lo archivo. Todo este tiempo, sumado al tiempo que empleamos picando facturas, el tiempo que empleamos imprimiendo, manejando documentos en papel, todo este tiempo con la nube te lo quitas de un plumazo, sobre todo con plataformas, por ejemplo, como Amfix, que a lo que se dedica precisamente es a liberaros tiempo, porque automatizando estos procesos que son absolutamente de cero valor para vuestros clientes, no se ve el valor que le dais, quitándote esto de un plumazo y automatizando esos procesos, liberas un montón de tiempo. El segundo, permite la colaboración con el cliente. También muy importante. Para mí, esta diapositiva, en general, la de mejora de procesos, es la más importante de toda la presentación, porque al final es un poco ver realmente todas las posibilidades que nos ofrece la nube para nosotros. La segunda, permite la colaboración con el cliente. Como sabéis muchos de vosotros, nosotros hacemos todos los años la EFA, la guía sobre el futuro de las asesorías. En esta guía nosotros preguntamos tanto a asesores como a clientes de sus asesores qué es lo que realmente valoran. En la de 2020, en la última, nos sorprendió gratamente que una de las cosas que más valoran los clientes es la comunicación con el asesor. Igualada con el precio, o sea que la comunicación para ellos es algo súper importante. De hecho, muchas veces somos los consejeros de nuestros clientes cuando hay algún problema. Somos los solucionadores de problemas de los clientes. Y si no, ¿a quién han llamado estos días para preguntarme, oye, cómo hago un ERTE o cómo pido una prestación extraordinaria o el cese de actividad? ¿A quién han llamado? Pues a nosotros, claramente. Entonces, es vital esa comunicación con el cliente porque genera una confianza y eso nos hace, a nosotros como asesores, nos hace insustituibles, porque si ya tiene la confianza conmigo, independientemente de que otro se lo ponga 2 o 3 euros más barato la cuota o lo que sea, no se va a ir porque tiene la confianza con nosotros. Entonces, esto es muy importante. La relación que muchas veces tenemos de que mi cliente me trae las facturas en una bolsa del día del Carrefour el día 19 para que yo las meta todas y las contabilice a marchas forzadas, ese tipo de relación tiene que acabar. Muchos, claro, muchos me decís, no, es que mis clientes son así y ya no van a cambiar su forma en la que me traen las facturas y me las van a seguir trayendo desordenadas en la bolsa, albaranes mezcladas con facturas, de un año mezcladas con las de otro. Pero hay que hacerles ver que los primeros perjudicados de esta relación son ellos. O sea, porque si yo tengo una relación así con mi cliente, yo no voy a poder, cuando me llegan todas las facturas, yo no voy a poder planificarle o darle un consejo, darle una asesoría real a mi cliente. No, o sea, no, yo me limito a presentar el modelo porque el plazo es ineludible, me limito a presentar el modelo y hasta ahí. Entonces, es una gestión documental que al cliente tampoco le beneficia. Cliente colaborativo de Amfix, por ejemplo, está hecho para facilitarle la vida al cliente. Tal cual. O sea, si yo, por ejemplo, soy un cliente de una asesoría y estoy con mi coche en un viaje de trabajo, me paro a echar gasolina y ese ticket que me dan le puedo hacer una foto y le llega a mi asesor para que el asesor la contabilice, al asesor le favorece, pero al cliente le facilita la vida un montón. ¿Por qué? Porque ya me olvido del ticket. Muchas veces acaban en la lavadora y ¿cuántas facturas no contabilizaremos porque acaban en la lavadora o porque se pierden? Entonces, fundamental, confianza, comunicación y colaboración. Importantísimo para afianzar nuestra relación con los clientes. De aquí viene un poco también la siguiente ventaja de la nube. Nosotros al final, la información es poder. Y en este caso es poder de que en la toma de decisiones de mis clientes.
O sea, si yo tengo la información y puedo planificar antes, le voy a favorecer a él el trabajo una barbaridad. Ya nos comentaba Antonio Izquierdo el otro día en el webinar sobre las pricing y nuevos servicios, que ya hay muchas pymes que demandan servicios sobre control y gestión de resultados de la empresa, porque las pymes también necesitan tener información sobre el estado de su empresa. En un mercado tan cambiante como el que tenemos ahora y tan globalizado, tener la información cada 3 meses o cada año, o no tenerla, porque al final muchas veces simplemente te pagan por cumplir con los modelos fiscales, pagan y no tienen la información, ya no, ya no tiene sentido. Y de hecho, este tipo de servicios que ya muchos, como decía Antonio el otro día, están demandando, este tipo de servicios, no nos engañemos, no se pueden dar si mi cliente me trae las facturas el día 19 y las tengo que presentar el día 20. Es imposible. Total, que hemos liberado tiempo, hemos liberado recursos, tenemos nuevos servicios que ofrecer y podemos acceder a nuevos clientes deslocalizados. El resultado natural de todo esto es que al final favorece la escalabilidad de mi negocio. Yo incluso aumenta muchísimo la rentabilidad que tiene mi negocio, porque yo estos nuevos servicios puedo tarifarlos de manera diferente, como nos aconseja siempre Antonio, y puedo salirme de ese sistema de ser una commodity para mis clientes, sino que puedo dar un servicio más de valor. Y como he dicho que esta es la diapositiva más importante, voy a acabar con una pequeña reflexión y es, ¿qué valor aportamos nosotros realmente a nuestros clientes? ¿Somos simplemente una gestión documental o hay algo más? Si es solo una gestión documental, yo me pondría las pilas, porque a la gestión documental como tal, con la nueva normativa de la agencia tributaria, le quedan 2 telediarios, como se suele decir. Así que yo aconsejaría que empecemos a vislumbrar que el cambio ya está aquí. La siguiente, mejora ahorro de costes. En esta he de reconocer que sois bastante incrédulos muchas veces en que realmente no supone un ahorro de costes. Hay un estudio de la consultora KPMG que también es muy recomendable si os interesa el tema el consultarlo, que habla sobre el valor que aportan los servicios en la nube, no especialmente asesoría, sino que analiza todo tipo de empresas, pero una de las conclusiones es que el pasarse a la nube supone un ahorro de costes para el 90% de las empresas. ¿Y por qué? Porque hay muchos costes que obviamos y muchas veces cuando estamos comparando no tenemos en cuenta. Entonces, por ejemplo, costes de equipamiento. ¿Qué quiero decir con costes de equipamiento? Servidores que yo tengo que tener en casa, CPU en casa, en el despacho, servidores que yo tengo que tener en el despacho, conexiones, CPUs, equipos de última generación, porque al final si yo tengo que tenerlo todo instalado en mi ordenador, necesito un ordenador lo suficientemente bueno para que me pueda, tenga suficiente memoria para que pueda instalar yo todos los programas y que pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces, costes de equipamiento, costes de almacenamiento, copias de seguridad, pendrives, discos duros, y parece obvio, pero costes de papel y tóner. Una asesoría mediana grande puede gastar en tóner en un año en torno a los 1.000 euros. O sea que no quiero decir que con la nube se extinga a cero, pero tiende mucho a la baja. Costes de mantenimiento, instalaciones, licencias, mantenimiento de equipos, actualizaciones, todo este tipo de costes que también me suponen un coste diario y muchas veces me suponen un quebradero de cabeza cuando tengo que actualizar o tengo que cambiar alguna cosa, también es un quebradero de cabeza. Y muchas veces el tener sistemas instalados en mi propio ordenador, cuando cambia alguna normativa o cambia algo, muchas veces me empuja
a que tengo que cambiar la instalación y hacer instalación nueva de programas y demás. Costes de seguridad de los datos. Lo hemos comentado un poco antes cuando hablábamos del tema de la seguridad y lo comentaremos probablemente después. ¿Cuánto invertimos en ciberseguridad? Realmente es muchísimo menos que lo que invierte una empresa de proveedora de software. Pero si quieres tener tus datos seguros, pues por lo menos tienes que tener antivirus o cortafuegos de seguridad, mecanismos antirrobo, aunque sea la alarma de la propia asesoría. O sea, son costes de seguridad de los datos que al final te están protegiendo para que no ocurra ningún tipo de desgracia. Entonces, todo esto frente al pago de una suscripción anual o mensual de un servicio de proveedor en la nube que te permite tenerlo todos los elementos necesarios para proporcionar el servicio, ahorrando muchísimo en todos los costes de arriba. Entonces, esta cuenta no es una cuenta que tenga que hacer yo, o sea, la tenéis que hacer vosotros, ver si realmente la suma de todos los costes, más, por ejemplo, mi software en local, en el servidor, suma lo mismo que este precio de la suscripción a un servicio en la nube. Siguiente ventaja es el tema de la seguridad. Lo hemos comentado ya 2 veces, pero bueno, no está nunca de más insistir, sobre todo en el tema de seguridad, cuando tenéis bastante miedo vosotros a esto. Lo hemos dicho ya 2 veces, al final invierte muchísimo más, mis datos van a estar mucho más seguros, por lo que pues, al final es seguro. Lo hemos comentado también por encima, pero bueno, las certificaciones de seguridad de los programas, por ejemplo, el caso de Anfix es la certificación PCI Compliance, que es la de más alto nivel. Al final, estas certificaciones, para lo que sirven, es para corroborar que todas las medidas necesarias se están llevando a cabo para evitar pues, fraude, hackeo o también pues, para corroborar que se está cumpliendo con la normativa. La última de la de seguridad es el tema de tener los datos siempre seguros. Es una ventaja que podría parecer un poco nimia o un poco tontería, pero en realidad el tener los datos replicados en varios servidores me previene muchísimo de accidentes. O sea, si se me estropea el servidor o se me estropea el ordenador o se me incendia la asesoría, se me inunda la asesoría, supone una catástrofe y una pérdida absoluta de todos los datos, si los tenemos todos almacenados en local. Si contamos con un servicio en la nube, todos estos datos, al estar replicados, independientemente de que donde esté el incendio o la inundación, siempre vamos a tener nuestros datos protegidos. Así que no hay ningún tipo de problema por eso. La última, este grupo de ventajas es el acceder desde cualquier punto. Esta era una de las menos valoradas, de las ventajas menos valoradas, hasta que la necesidad nos ha apretado. Y el acceder desde cualquier lugar a mi trabajo es algo que se ha convertido en estos días en una auténtica necesidad. No podemos salir a la calle y necesitamos trabajar desde algún sitio para que la asesoría no se pare. Además, vamos, por experiencia sé que la asesoría estos días no se ha parado ni muchísimo menos, sino que hemos estado al pie del cañón como siempre, presentando los ERTES con la página web de la agencia tributaria colapsada y demás, pero bueno, ahí hemos estado. Entonces, el acceder desde cualquier lugar es súper importante ahora. Y al final, pues estamos muy acostumbrados a trabajar en nuestro propio despacho. Es algo totalmente normal, a todo el mundo nos gusta y es lo que ve necesario, pero cuando necesitamos trabajar desde otro sitio, el que yo me vaya a mi casa a trabajar, meta usuario y contraseña y ya esté dentro de mi trabajo, es algo fundamental en estos días, sin tener que instalar nada, sin tener que meter cables por el medio de la oficina, sin CPUs, sin absolutamente nada de eso. Y también el acceso desde cualquier dispositivo. Para mí el acceso desde cualquier dispositivo ha supuesto 2 ventajas el mismo dentro de este. La primera es que
poder ir a visitar a un cliente y no tener que llevarme el equipo entero de la oficina con torre y todo, sino que poder llevarme el iPad o incluso en alguna ocasión el teléfono y poder consultar o corregir con él la contabilidad en su propio lugar de trabajo, ha sido bastante interesante, sobre todo porque hay muchas veces que vas al lugar del cliente y no sabe ni lo que está buscando, y si tú se lo muestras o le ayudas, súper sencillo. Y otra cosa que supone el acceso desde cualquier dispositivo ha sido que cuando me cambio de ordenador no necesito el reinstalarlo todo, tener que adecuar nuevamente mi ordenador a mi forma de trabajar, tener que instalar nuevos sistemas, que al final hacía que un cambio de equipo, una mejora de ordenador se convertía en un quebradero de cabeza. Ahora mismo, usuario, contraseña, y puedo estar trabajando desde mi ordenador o desde cualquier otro. Entonces, esto también ha supuesto una ventaja muy importante. Entonces, hasta aquí más o menos las ventajas que tiene trabajar en la nube. Yo creo que es bastante importante, que es un momento encima en el que deberíamos ya ponernos las pilas. La presión de la agencia tributaria nos empuja a ello, la normativa del sí, que nos hace plazos que si no trabajas así no vas a poder cumplir, prácticamente imposible. Y luego, pues, la propia evolución de los clientes. Comentábamos antes el tema de cliente colaborativo. Hay que hacerles ver que una mejor comunicación con ellos les beneficia principalmente a ellos. Entonces, vamos a hablar ahora, o sea, porque al final cuenta mucho que hable la voz de la experiencia, y no en este caso porque sea mayor, porque ni mucho menos, Xavi es un chaval, pero es un profesional como la copa de un pino, y vamos a intentar hablar con él para ver que, pues, si realmente todo esto que yo estoy contando es algo de verdad o lo utiliza día a día o si no. Xavi, no sé si tienes acceso al micro y a la cámara. ¿Y qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo Álvaro. estás? Pues muy Muy bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal tú? muy bien, muy bien. Muy interesante todo lo que has estado contando y bueno, me sorprende. Todavía hay cosas que no asimilaba, como cuando has puesto las carpetas y Anfix al otro lado, ¿no? Es decir, yo trabajo así y sí que es verdad que llama la atención. No me había parado a pensar realmente que era un avance tan grande, ¿no? Parece menos y la verdad que muy grande, sí. Por supuesto, y esa es una de los 5 armarios que hay, ¿eh? Y además arriba se veían las cajas con los que tienes que mantener, porque tienes que mantener 5 años y demás. Xavi, te iba a hacer 3 o 4 preguntillas para que nos cuentes abiertamente tu experiencia profesional. La primera es un poco, ¿qué ha supuesto para ti como asesor trabajar en la nube, trabajar con Amfix? Sí, bueno, para mí ha sido un cambio muy grande, ¿no? Es decir, nosotros hemos empezado con IVAX hace un año más o menos, que lancé un poco IVAX y desde entonces, pues el cambio ha sido muy grande. Yo colaboraba, digamos, en una asesoría donde esas carpetas, pues era así, también teníamos colores para cada tipo de cliente y donde muchas veces archivar me tocaba a mí, ¿no? Allí incluso el archivar era imprimir las declaraciones, ¿no? Las declaraciones estaban en Hacienda, estaban en PDF en el ordenador y estaban luego impresas en la carpeta del cliente, ¿no? Entonces, bueno, aquello eran montañas y montañas de papel y cuando teníamos que archivar era una locura, ¿no? Bueno, al final allí intenté cambiarles un poquito la idea, ¿no? Y es verdad que quitaron muchísimo papel, pero bueno, siguen un poquito con eso mismo de trabajar un poco con el papel y la costumbre, ¿no? Nosotros, desde hace un año y medio que estamos con vosotros, ya ahora mismo trabajo sin papel, con papel cero, es decir, además no aceptamos ningún cliente que trabaje con papel. Lo hacemos todo, bueno, os tenemos a vosotros como proveedor de este servicio exclusivo, solo usamos Anfix, no, ya no trabajamos con Sage, con A3. Y la verdad que lo que es la bandeja de entrada de Anfix es brutal, ¿no? Nosotros conectamos directamente con el cliente, es decir, tenemos la información en tiempo real. Cuando decías lo de que la información la tenemos, o yo la tenía antes, ahora no, el 19 del mes, de trimestre además, y tenemos que presentar el trimestre mañana,
pues eso es muy real, ¿no? No sé si a lo mejor el 19 es un poco exagerado, pero llegan el día 10, el día 5, el día 14, asesorías con 500 clientes que las hay, muchas, es imposible, ¿no? Trabajar con esto. El pico de trabajo de ese trimestre es muy grande. Entonces nosotros eso sí que lo hemos reducido muchísimo. Ya tenemos un poquito de pico, por supuesto, porque hay que preparar, pero las contabilidades las cerramos mes a mes, lo que nos lleva además también a poder ofrecer ese servicio que también has dicho tú de un poco consultoría, ¿no? Yo digo que los asesores tenemos mucha formación y no yo, sino todos, y tenemos mucha formación en el sentido de que todos hemos estudiado muchos la carrera de administración de empresas, posiblemente hemos hecho algún máster, y entonces los conocimientos van mucho más allá de presentar un modelo, ¿no? De tener unos datos y presentar un modelo. Y creo que no se ha aprovechado esto. También es verdad que pues hace unos años eso era más complicado porque las herramientas no eran accesibles como hoy, pero sí que hoy ya es importante. Nosotros, una de las partes básicas es el asesoramiento y los clientes se sorprenden solo de que nos hacen una pregunta y en cualquier momento del año, ya estemos en trimestre o no, tenemos media hora o incluso una hora para atender a ese cliente, cuando en la asesoría anterior donde estaba, del 1 al 20 de trimestre se paralizaban todas las consultas, es decir, solo nos centrábamos en el trimestre, claro. Claro, al final un poco los asesores muchas veces, no lo he comentado antes, que estamos en la rueda de... Por eso también nos cuesta también dar el salto a cambiar. Al final estamos en una rueda en la que los plazos son ineludibles, tenemos que presentarlos, nuestros clientes nos lo traen como nos lo traen y al final pues estás en ese bucle que no te deja cambiar. Yo Y quiero muchas decirte, veces, dime. perdón, hay que decir una cosa porque es verdad, esto de que el cliente no lo acepta, tiene mucha parte de miedo de nuestro, ¿no? Mm, Porque hay que preguntar cuál es el cliente que no nos ha mandado una factura por WhatsApp. Es ya. decir, ¿cuál es el cliente? Hoy en día ya, no sé si todos, pero muchísimos asesores seguramente están recibiendo en su móvil una factura por WhatsApp. Al final eso es la nube, o sea, eso es tenerlo en un programa, ¿no? Tienen Totalmente. todos un smartphone y están acostumbrados a usarlo. ¿Estás entonces de acuerdo, Xavi, con las preguntas, con las ventajas que hemos comentado aquí? ¿Añadirías algo más? Sí, bueno, tanto como añadir, no, pero sí que comparto que el tema de trabajar en la nube al final es un ahorro, ¿no? De alguna manera podemos ahorrar en costes como tú has dicho, de toner. Bueno, yo no sé qué es tener un coste de toner, no utilizamos impresora ni papel, pero además el teletrabajo, ¿no? Es decir, a nosotros el teletrabajo nos ha dado, bueno, una facilidad brutal. No hemos tenido que preparar nada. Es decir, nosotros ya estábamos preparados. Yo sí que invito que el que no lo estaba se prepare. Nosotros, antes de esta crisis sanitaria, nos llamábamos nosotros mismos la asesoría del futuro, ¿no? Cuando hablábamos entre nosotros o con algún cliente, Sí, pero la verdad que hoy no somos la asesoría del futuro. Hoy ya somos la asesoría del presente y lo del futuro ya es avanzar lo que nosotros ya tenemos, ¿no? Es decir, estamos ya pensando en cómo mejorar esto. por supuesto. Lo has comentado más o menos. ¿Tus clientes entonces han tenido buena acogida a este tipo de asesoría o también son reacios? A ver, aquí, o sea, ellos han tenido buena acogida. Primero, nuestro tipo de cliente es el autónomo o una pyme, normalmente donde la persona que está detrás tiene hasta 40 años normalmente, ¿no? Es decir, yo siempre digo que cuando en una empresa tenemos al gerente que tiene 60 años y su hijo es el que tiene 40 y va a coger las riendas, pues depende mucho quién va a ser nuestro cliente, quién va a tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros con nuestro cliente lo que sí tenemos es un cambio de mentalidad. Nosotros no podemos trabajar como antes y lo que sí que tenemos es siempre un primer periodo, un mes, 2 meses de educación, ¿no? Donde nosotros tenemos que educar al cliente en el sentido de pues estar muy encima de ellos, explicándoles y diciéndoles que por favor vayan subiendo las facturas. Al principio se despreocupan. Cuando se van dando cuenta que pierden dinero y que es fácil, entonces ya también hacen como un cambio de chip y ya lo suben al momento. Lo que decías de la gasolinera, eso es cierto. Es así de Mm, cierto, ¿no? Es decir, a mí me llegan todos los días a mi bandeja de entrada facturas y tickets. Y entonces, pues, en esto ahorran muchísimo. Y luego también hay una ventaja que a mí me va muy bien, sobre todo en Anfis, no sé si habrá otros programas que lo tengan, es la conciliación bancaria. Es decir,
yo la conciliación, bueno, nosotros trabajamos totalmente conectados con el cliente y al cliente y trabajamos en el mismo entorno. Con Anfix trabajamos en el mismo entorno. Entonces tenemos sus facturas, tenemos sus compras en el mismo sistema que lo tienen ellos. Y luego nosotros les pedimos que concilien los bancos. Por tanto, al cliente le damos un control que antes no tenía o que tenía que hacer pues a través de Excel, contratando al final servicios de facturación o software o todo esto. Con nosotros ya les incluimos la licencia de Anfix y entonces ellos controlan, saben lo que tienen pendiente de cobrar, lo que tienen pendiente de pagar y es un trabajo que además hacen ellos y lo hacen a gusto, ¿no? Alguna vez me decían que si yo les daba tanto acceso a los clientes, pues no pensarían que yo no hago nada, ¿no? Y bueno, todo al contrario. Nosotros es una ayuda que les estamos dando y nosotros vemos todo al día. Se equivocan en una factura emitida hoy y yo hoy, y si no lo veo hoy, lo veo en 3 días, ya le puedo llamar. Oye, te has equivocado, el número no está bien, el concepto, piensa que esto es inversión en sujeto pasivo, da igual, lo que sea, se lo puedo decir en un plazo súper corto, mientras que en el otro sistema no me doy cuenta hasta que casi tengo que presentar el impuesto. Bueno, yo creo que ya más o menos nos has respondido, pero te voy a hacer la última pregunta, que ya Vale. viene Sí. muy al pelo. ¿Cómo te ha afectado a ti el COVID de cara al trabajo? Bueno, pues a nosotros en el trabajo me ha afectado poco, ¿no? Personalmente tampoco, estamos todos bien, gracias a Dios. Y en el trabajo nos ha afectado poco porque ya estábamos conectados. Y sí decir que para nosotros este momento ha sido una oportunidad, ¿no? Nosotros hemos pasado de ser una asesoría, estamos aquí en Mallorca, de ser una asesoría con vistas a ser online en poco tiempo, a de repente darnos cuenta que podemos ser online ya, ¿no? Entonces, ya hemos lanzado campañas a nivel nacional y ya tenemos algunos clientes en distintos sitios de la península, ¿no? Entonces, bueno, no nos ha afectado a mal, incluso, pues bueno, es una oportunidad y sí decir que me gustaría que hubiera más asesorías como nosotros porque bueno, daríamos, cuanto más hay en el mercado, de alguna manera, más se ve y más se fuerza el cambio, ¿no? Perfecto, Xavi. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia al final. Eh, como mejor nos calan los mensajes es viendo cómo otros pueden y nosotros podríamos igual. O sea que Mm. muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros y enhorabuena por el webinar. Chao, Xavi. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Quedan 5 minutillos de presentación y luego si tenéis algún tipo de pregunta, podéis escribirlas en el chat, podéis ir escribiéndolas, de todas formas las responderemos al final. Entonces, hemos visto qué es la nube, qué no es la nube, las ventajas que tiene trabajar en la nube, hemos visto un caso real de las ventajas de trabajar en la nube. Vamos a ver, por último, cómo y cuándo me puedo pasar a la nube o cuándo puedo empezar a trabajar. Lo primero, aquí como consejo o como apreciación, es que cada asesoría es diferente. Cada asesoría es al final un mundo. Nosotros tenemos diferente tipo de clientes, diferente tipo de empleados incluso. Entonces, cada asesoría es diferente, por lo que hay que buscar nuestras propias estrategias. Ver pues también ver los momentos que podrían ser mejor para cambiar, la forma en la que yo quiero cambiar, las implicaciones que va a tener ese cambio y sobre todo quitar el miedo de que realmente no es tan difícil cambiar. Muchas veces tenemos la experiencia de algún cambio traumático de software en el que pues migraciones manuales de datos, instalaciones de todo tipo de paquetes de servicios y demás, todo este tipo de cuestiones que ahora pues gracias a la tecnología están resueltas. Entonces, lo primero pensar eso, busquemos estrategias y metámonos en la cabeza que no es tan difícil. Nosotros vamos a recomendar, vamos, la estrategia que nosotros solemos hacer con los clientes y yo creo que es bastante adecuada esta estrategia para cambiar a la nube. Son solo 5 pasos. El primero es un análisis interno y externo, es decir, quiénes son mis empleados, cómo les va a sentar el cambio a mis empleados, también un análisis externo de quiénes son mis clientes,
qué potenciales clientes pues estarían acostumbrados o se acostumbrarían más rápido a trabajar o a estos nuevos servicios, a quién les podría beneficiar un montón este cambio. Entonces, es muy importante antes de dar el paso hacer un pequeño análisis y ver no solo la situación presente, sino también un poco la situación a futuro de hacia dónde quiero que vaya yo en mi despacho. La segunda es la evaluación de alternativas. Esto a día de hoy es bastante fácil. Por ejemplo, hablo de Anfix, que es el ejemplo que conozco. Anfix hace una presentación, una demostración sin compromiso sobre el producto en la que te presenta pues, cuáles van a ser las implicaciones del cambio. Encima, la hace con compañeros expertos que te pueden explicar absolutamente todos los pasos y todas las implicaciones que tendría este cambio y te puede dar una orientación en cuanto a pues, a las funcionalidades y a lo económico. Entonces, una vez valores las alternativas que hay, comunicación interna y externa. Muy importante, muy importante, hacer a nuestros empleados partícipes del cambio y hacerles ver que a quien más les beneficia este cambio es a ellos, porque al final liberar tiempo de tareas más manuales o menos productivas como pues picar facturas y demás, al final les beneficia un montón y sobre todo pues también valorar que ellos vean que van a tener más calidad de vida. Y luego, comunicación externa. Si yo voy a dar nuevos servicios o voy a incorporar una tecnología que me permite dar nuevos servicios, también, ¿por qué no testear entre mis clientes a quienes le podrían interesar estos servicios? El punto 4 es un plan de implantación. También me remito otra vez al tema de Anfix, es el que más conozco al final. En Anfix se hace una reunión entre pues, las personas de onboarding, el comercial y el cliente de la asesoría, en la que se hace un plan, se resuelven todas las últimas dudas que se tienen y se hace un plan de pasos de cómo va a ser esta implementación de la tecnología. Por ejemplo, lo que se suele hacer muchas veces, o en la mayoría de casos, es empezar con 3 o 4 empresas para que el cliente empiece a utilizarlo, a saber cómo funciona y luego ir incorporando y migrando el resto de las empresas. Así no hay un cambio tan drástico, tan radical, sino que, bueno, pues un mes o así que tú empieces a acostumbrarte a ver cómo trabajas para luego pasarlo todo y hacer la migración. Al final, en un periodo muy corto de tiempo y sobre todo acompañado por el paso 5, que es la formación, en un periodo muy corto de tiempo puedes estar trabajando perfectamente en la nube con todos tus clientes y ofreciendo nuevos servicios y aprovechándote de todas las ventajas que hemos comentado. Entonces, bueno, la estrategia es sencilla: análisis interno-externo, evaluación de alternativas, comunicación, implantación y formación. Y bueno, por último, nos queda ¿cuándo me paso a la nube? Aquí me voy a terminar un poco con un proverbio chino que dice que el momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Cuántos daríamos o muchísimo por haber estado preparados antes de que pasase todo esto del COVID-19 y que nos afectase y tuviésemos que improvisar para aprender a trabajar desde casa? ¿Cuántos hubiéramos dado bastante por estar ya trabajando en la nube? La crisis del COVID pasará, tarde o temprano pasará, pero vendrá otra cosa. Vendrá la nueva regulación de la agencia tributaria, vendrá un cambio de clientes, vendrá nueva competencia, vendrá lo que sea y va a cambiar la forma en la que trabajamos. Mejor tomemos las riendas y hagámoslo desde ya. Nosotros, desde Anfix, por ejemplo, estamos para ayudaros. Todo lo que necesitéis, cualquier cosa, podéis consultarme. Tenéis mi correo, si queréis escribirme o preguntarme cualquier cosa, no dudéis.